absolutamente nada por abrogar todas esas leyes que fueron creadas para saquear los recursos naturales de la nación. Por eso te hablamos a ti, ciudadano, tú que has leído en las redes sociales que la lucha del magisterio no tiene vigencia y no tiene razón, que los maestros no luchamos por una verdadera educación. Tú que has escuchado que los medios se atreven a decir que nosotros no tenemos la razón, que solamente buscamos beneficios personales y que de ninguna manera tenemos por qué salir a las calles. Tú, ciudadano, que entiendes que los maestros no están por gusto en una movilización, que entiendes que los maestros somos gente que ha leído, que se ha preparado, que ha estudiado las leyes y que cuando decimos algo tenemos la razón. Tú que sufriste la terrible atrocidad de la autorización por Peña Nieto de todas las reformas estructurales. Tú que tuviste la esperanza en julio del año pasado y que saliste a las urnas a votar por un cambio verdadero en este país. Hoy te decimos, la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador es exactamente la misma reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Solamente cambió y modificó 2 o 3 palabras, pero la esencia privatizadora, la esencia que busca desaparecer la escuela pública y que busca desaparecer la resistencia magisterial, es más que evidente. Por eso tenemos que salir a las calles, porque la gente, como lo has leído, como lo has escuchado, no tiene nada que ver con ningún partido político, no se somete a ningún dirigente, no se somete a ningún presidente, no se somete a ningún gobernador, se somete a la voluntad soberana del pueblo de Chiapas y de México. Por eso te queremos decir a ti, en este preciso momento, en la cúspide del paro de 72 horas que ha estallado a nivel nacional, la coordinadora en Tuxtla Gutiérrez, al igual que este punto en donde nosotros transitamos, se está desarrollando una marcha paralela del lado sur de esta ciudad. Queremos decirte que lo que hoy eres testigo no es más que la rebeldía, la resistencia, la desobediencia y la organización que tenemos como movimiento magisterial. Y le decimos al gobierno del estado, a ese gobierno por la que miles de ciudadanos fueron a votar y decidieron cambiar el rumbo de este estado. El mismo gobierno que se le pidió una mesa de atención para que escuchara los planteamientos del magisterio, ese mismo gobierno por el que tú votaste en el mes de julio del año pasado, es el gobierno que se atrevió a decirle a los maestros que no tenía la posibilidad de atenderlos en el marco de este paro indefinido. Por eso, nosotros estamos claros. En los próximos días tendremos que llamar a una ronda de asambleas en todo el estado, a las organizaciones sociales, a los padres de familia, a los estudiantes, a los alumnos, a los maestros, al pueblo en general, y estaremos determinando, como soberanamente lo hace la coordinadora, consultando las bases, cuándo estaremos estallando el paro indefinido de labores a nivel nacional. Porque es una necesidad política, porque no nos dejan otro camino, porque la cerrazón, la ignorancia y la opulencia de este gobierno es insultante, porque la política de no escuchar, porque la política de agredir, de denostar a los maestros
no le va a funcionar. En el 2013 demostramos que fuimos capaces como Coordinadora Nacional de permanecer durante 87 días movilizados en Chiapas. En el 2016 el gobierno pensó que iba a destruir al movimiento. El gobierno represor y asesino de Enrique Peña Nieto pensó que se había acabado la coordinadora, y fuimos capaces de movilizarnos durante 124 días, a pesar de la amenaza del Estado, a pesar de que a los 3 días, sin justificar una falta, íbamos a ser despedidos, a pesar de los miles y miles de descuentos que hizo, a pesar de la represión a través de actas, a pesar del hostigamiento judicial que hubo a toda la dirigencia de la sección 7 y de la Coordinadora Nacional, a pesar de que fueron encarcelados compañeros maestros y fueron llevados a penales de máxima seguridad, a pesar de eso, fuimos capaces de demostrarle al Estado que la Coordinadora Nacional tiene vigencia, tiene lucha, y nadie puede cuestionar las, y que ese gobierno después los volvió verdes y después dijo que ellos eran los buenos. Nosotros fuimos los que impedimos que en las escuelas se cobrara la luz, el agua y el predial. Escuelas públicas que les llegaban recibos de cerca de 300,000 pesos y que lo tenían que pagar los padres de familia. Nosotros fuimos los que dijimos desde el principio que la reforma educativa de Peña Nieto pretendía despedir a maestros, y hoy con el que la Coordinadora Nacional utilizó desde el 2012. Este gobierno se atrevió a reconocer que la reforma educativa de Peña Nieto era punitiva, lastimaba. Desde este punto ustedes pueden ver los contingentes que van compactados. Un mar de gente esta mañana realizando esta marcha. Hoy reconocen que los maestros del gobierno que dijo que era para el pueblo, que había austeridad, que iba a atacar la corrupción, hoy está llenando Secretaría de Educación Pública de todos los corruptos del Sindicato Nacional que hicieron amarres y acuerdos para que votaran de manera corporativa por el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. Porque eso no se atreven a decirle al pueblo. Sale, yo espera que no se les puede engañar que el actual gobierno federal y el actual gobierno estatal se ha mafiado, se ha juntado con todos aquellos que votaron las reformas que fueron en contra del pueblo. Hoy el partido que está en el poder, en el régimen neoliberal, se ha nutrido de verdes, de rojos, de azules, de amarillos, de todos aquellos corruptos que antes estaban en otros partidos y como chapulines políticos brincaron al partido que hoy tiene el poder y están avalando y votando reformas en contra del pueblo. Es para concluir más de lo mismo, la misma porquería, la misma corrupción, pero con el discurso de ayudar al pueblo, de solidarizarse. Han intentado engañar a los ciudadanos que confiaron y que dijeron en julio, ya basta a este régimen de corrupción del PRI y del PAN. Por eso, ciudadanos, súmense a la lucha de los maestros. Los maestros tenemos la razón, seguiremos en la lucha. Cuando estemos en las calles, solidarícese, súmese, porque los padres de familia tienen que entender que ellos tienen que hacer su parte por defender la escuela pública. En las condiciones del régimen, nadie puede darse el lujo
de pagar una escuela privada. Ya la educación es un asunto de clase social. No es posible que miles y miles de niños lleguen a las escuelas sin zapatos, que no tengan para uniformes, que no tengan para cuotas, y que este gobierno diga que está mejorando las condiciones. Muchos padres de familia saben que hablamos con la verdad. La gente siempre ha dado la cara, siempre ha estado de frente, siempre ha visto a los ojos a los padres de familia. Y por eso, el día de hoy, en la cúspide de nuestro paro de 72 horas, estamos emplazando al gobierno del Estado y al gobierno federal. Si ellos insisten en su política de negarse a dialogar con la coordinadora, en próximas fechas estaremos estallando con una jornada de movilizaciones profundas y contundentes el próximo paro indefinido de labores. Duro, compañeros, y hasta la victoria siempre. Se ve, se nota, en Chiapas no hay derrota. Se ve, se nota, en Chiapas no hay derrota. Va a caer, la reforma va a caer. Al pueblo que nos escucha, a los obreros, a los campesinos, a los vendedores ambulantes, algunos se preguntarán por qué los maestros nuevamente estamos en las calles. Y la razón que les asiste, pudiesen pensar, es porque en la radio y en la televisión ven a diario al presidente Andrés Manuel López Obrador decir una y otra vez que la reforma educativa se ha abrogado. Falso. Los medios de comunicación, hay que decirlo, tienen un poder de convencimiento inmenso que si no estamos preparados ante ellos, el pueblo corre el riesgo de odiar al oprimido y amar al opresor. Por eso, los maestros nos vemos en la obligación de utilizar estos medios para informarles, decirles que a ustedes les consta que el gobierno que hoy está en el poder no solamente nos dijo que la reforma educativa se abrogaría, también nos dijo que la gasolina bajaría de precio, que la luz bajaría de precio, que el horario de verano se cancelaría, que los abuelitos cobrarían el doble de lo que les daba el gobierno, y ciertamente en ese caso así fue. A los abuelitos les paga el gobierno federal el doble, pero les quitó el apoyo estatal y prácticamente quedó en lo mismo. Es decir, pretenden darnos a tole con el dedo. Los maestros votamos en su mayoría por Obrador, como votó la mayoría de la sociedad, 30 millones de votos, porque pensamos, porque creímos que con la llegada de este señor, la justicia vendría al país, y nos estamos viendo que nos equivocamos. Le quitó la seguridad a Fox y a Calderón, y ahora nuevamente se los vuelve a poner. Con tristeza vemos cómo los derechos y las conquistas de los maestros aquí en Chiapas se ganaron con base a la lucha, pero con tristeza vemos cómo hay compañeros maestros que solamente quieren gozar de los derechos y las conquistas, pero sin luchar, sin entender la necesidad de la lucha. Y eso aquí y en China no se vale. Si los maestros no fuimos cesados por miles, en grandes cantidades,
fue precisamente porque los maestros de la CENTE, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán enarbolamos una lucha que tuvo costos de sangre, de muertos, de presos, y si no, en estos momentos estaríamos hablando de miles y miles de cesados. Por ello, condenamos la actitud charril de algunos maestros que en un contexto de lucha como el nuestro en Chiapas, todavía no entiendan que la lucha no es un placer, sino una necesidad. Pero volvamos con las mentiras de Obrador. Les decía que los maestros en su mayoría quizás votamos también por él, como votó el campesino, el obrero, la ama de casa, el estudiante, porque creímos en su discurso, creímos en sus compromisos hoy que vemos incumplidos. El horario de verano lo incumplió, la baja de la gasolina lo incumplió, la abrogación de la reforma educativa lo incumplió, la creación de proyectos que vengan a paliar la precaria economía de los pobres lo ha incumplido. Y en ese sentido nosotros hacemos un llamado al pueblo que nos escucha a que tome conciencia de que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. El señor este que está en el poder tal vez tenía, dándole el beneficio de la duda, buenas intenciones para cumplir, pero fue llamando a su gabinete empresarios corruptos que fueron pieza clave en los 80 años de prianismo, y bueno, su gabinete al final se compuso de la misma mafia del poder que él algún día cuestionó, y hoy vemos las consecuencias. La reforma educativa que originalmente mandara López Obrador, al final de cuentas terminó siendo una reforma educativa en la que se impone la visión de Mexicanos Primero, un grupo de hombres, de empresarios más ricos de México que están en esa agrupación. Se impuso la visión de los priistas y ellos lo dicen, pueblo que me escucha, no me dejarán mentir. Dicen los priistas, aprobamos la reforma de López Obrador porque tiene el 80% del corazón de la reforma de Peña Nieto, y por supuesto que es así. El corazón laboral de la reforma de Peña Nieto queda intacto en el artículo 3 en la nueva reforma que López Obrador ya ha aprobado y que seguramente la implementará en el territorio nacional, excepto en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas, como consecuencia de nuestra resistencia. Porque aquí nos debe quedar claro, y le debe quedar claro al gobierno, si en el sexenio de Peña Nieto, con toda la reforma promulgada y aprobada, y en un contexto de militarización, con policías federales, militares y policías estatales, no pudo implementar en Chiapas la mal llamada reforma educativa, por supuesto que este gobierno tampoco podrá imponerlo, aún a costa de fuego y sangre. 130,000 maestros que salimos a las calles el 15 de mayo dan fe, pasando la cuarta norte, dan fe calle central, y ven ustedes allá al fondo el contingente fehacientemente que solamente de desde que este punto de la marcha la totalidad de los maestros de Chiapas, desde el nivel básico hasta el nivel superior, no permitiremos el engaño, la mentira, el atraco que significa esta nueva ley mal llamada reforma educativa que intenta imponer Obrador. Señoras y señores, la lucha no es por placer, la lucha es una necesidad, y hoy vemos con tristeza que el gobierno que creíamos representaría un cambio sustancial,
pues vemos con tristeza que es más de lo mismo. Los peces gordos de la corrupción están impunes. Ni Calderón, ni Fox, ni Peña Nieto, quien dijo en campaña ajusticiaría con el peso de la ley, hoy están viviendo en España o en Miami gozando del atraco, del desfalco que le hicieron a la nación. En el huachicoleo, por ejemplo, si bien es cierto lo combatió, pero no hay ni un pez gordo de Pemex, de los líderes que estuvieron al frente de ese saqueo de la paraestatal tras las rejas. Y así podemos enumerar uno y otro caso de la complicidad y de la impunidad que vivimos en este nuevo gobierno. Muy fácil es decir, no mentiré, no robaré, no traicionaré, pero lo reconocemos algunos tal vez con un sentimiento de tristeza. El gobierno en el poder de Andrés Manuel López Obrador ha traicionado el voto de millones y millones de mexicanos. El gobierno de López Obrador ha mentido a miles y millones de mexicanos. Y una prueba de ello es... No caigamos en la provocación, compañeros. No caigamos en la provocación, compañeros. Nuestro movimiento se nutre y se fortalece en la inmensidad de nuestra lucha. Por eso tenemos estos espacios para dar a conocer lo que somos y por lo que luchamos. Les decía que un ejemplo contundente y que ha causado mucho ruido, porque lo han así manipulado los medios. Dicen, ya no tienen razón de luchar los maestros y la reforma se ha abrogado. Falso. Abrogar quiere decir quitar una ley y diseñar otra nueva. En el caso de la reforma educativa implicaría sepultar la reforma de Peña Nieto y edificar una reforma educativa nueva. ¿Así sucedió? No. Lo que hizo Obrador fue maquillar, quitar ciertamente lo punitivo del examen, pero el corazón de la reforma laboral que hiciera Peña Nieto, modificando el artículo 3 de la Constitución, queda intacto, queda tal cual. Quedan los derechos laborales de los maestros en la indefensión desde la Constitución. ¿Qué le exigimos a Obrador? Vamos a abrogar la reforma educativa. Ciertamente, pues recuperemos el espíritu del artículo 3 que Peña Nieto modificó perversamente para privatizar la educación, para despedir a maestros, y de otra cosa estaríamos hablando. Pero claro, el gobierno tiene a sus intereses, a su servicio, los medios de comunicación, la radio y la televisión. Tenemos que reconocerlo. Somos una sociedad cada vez más crítica, gracias a las redes sociales, y hoy podemos decir que este señor nos mintió en varias cosas. Nos dijo que cancelaría el horario de verano. ¿Lo canceló? No, porque responde a intereses empresariales también. Nos dijo que, por ejemplo, los abuelitos iban a cobrar el doble una vez llegado al poder. Ciertamente al gobierno federal les paga el doble a los ancianitos, pero les quitó el apoyo estatal y entonces quedan exactamente en lo mismo. Y así podemos enumerar muchas cosas, como que la gasolina no bajó, como que la luz nunca bajó, se sigue incrementando, como que la canasta básica está fuera del alcance del salario del obrero, y bueno, solo vemos promesas y promesas. Por eso, hoy, los maestros en Chiapas, tal vez como en ningún otro estado, de manera organizada y de manera pacífica, exigimos una mesa de diálogo con el gobierno estatal, porque hay demandas que son eminentemente locales y que es su responsabilidad el gobierno en turno de Rutilio Escandón atender al magisterio.
y una mesa de manera o con carácter federal que pueda atender las demandas más sentidas del magisterio. ¡Ya vamos llegando! ¡Rutilio está temblando! ¡Se ve! ¡Se nota! ¡En Chiapas no hay derrota! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡La fuerza de la gente! ¡Abrogación! ¡No simulación! ¡Abrogación! ¡No simulación! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡La reforma va a caer! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! Ni con tanques, ni metrallas, nuestra lucha no la callan. La gente vive. La gente vive y vive. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. El pueblo unido jamás será vencido. Les vamos a mostrar la panorámica. Educación primero, al hijo del obrero. Educación después, al hijo del burgués. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Entonces, el contingente, lucha. No dejen de luchar acercándose por una educación científica y popular. Tuxtla Gutiérrez. Allá al fondo se ve la camioneta de luchar y llegando por una también el contingente que partió científica y desde popular. el periférico sur o libramiento sur. La gente vive. La gente vive y vive. Allá viene la camioneta que Porque vivos se los llevaron. la marcha que partió del lado sur de la ciudad. Porque vivos se los llevaron. La que partió del lado norte viene aquí atrás de nosotros. Y estamos llegando al mismo tiempo. Simulación. En unos minutos vamos a tener la conferencia de prensa. Ya el meeting. Ya cayó. Que La con reforma ya cayó. Dará por concluido el paro de 72 horas que fue acordado en el quinto Congreso Nacional de la CENTE. En este momento, y que así como la Coordinadora Chiapas, Nacional de los Trabajadores de la Educación en Chiapas está en este momento haciéndose algunas actividades, en esta plaza de la si no con Resistencia, marchas, otras actividades aglutinando como brigadero y a miles de volanteo en maestras y maestros de dichas inconformes ante esta nueva oposición de la mal llamada reforma educativa. Miles y miles de niños el día de hoy se encuentran sin clases ante la cerrazón de este gobierno vestido de izquierda, un gobierno más cerrado que aquellos que estuvieron en las administraciones pasadas y que establecían diálogos para poder resolver las mesas del magisterio. En esta jornada de paro de 72 horas, las maestras y los maestros no tuvieron atención por parte del gobierno. A
atrasando una mesa hasta el día lunes. Pero como sabemos las prácticas de estos nuevos chapulines políticos, sabemos que no nos dejarán otro camino más que el paro indefinido. Es así pues, compañeras y compañeros, como las maestras y los maestros, estamos llegando en esta plaza de la Resistencia, demostrando inconformidad a esta nueva administración política, a estos nuevos corruptos políticos que lo único que hicieron fue cambiarse de playera. Ante ese sentido, demostramos la fortaleza, la contundencia de los compañeros y compañeras, de los camaradas que militamos con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, y que solamente unidos, organizados, es como venceremos. ¡La gente vive! ¡La gente vive! ¡Va a caer, va a caer! ¡La reforma va a caer! Estamos llegando aquí al Zócalo de Tuxtla Gutiérrez. En unos momentos vamos a... Se ve, se nota, en Chiapas no hay derrota. Miles y miles de compañeras al frente de nuestro secretario general. Nos vamos llegando a esta plaza de la Resistencia. Maestras y maestros aglutinados a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, estamos llegando ante la inconformidad de la nueva oposición. Vamos a descender para escuchar la conferencia de prensa que emitirá el secretario general de la sección 7 en el marco del último día de el paro de 72 horas. Recibimos al Comité Ejecutivo Seccional en representación de las maestras y los maestros de la sección 7. Así también